Buenas tardes. Em, Hoy, por segundo día consecutivo, voy a subir un video. Es una sorpresa porque estoy grabando una vez a la semana, más o menos, y ahora de repente pude grabar 2 días seguidos. Em, eh, Hoy le toca el turno al grafo del deseo de Alfredo Eidelstein. Estamos en el capítulo El deseo y el fantasma, un recorrido, primera parte, el síntoma. Y nos habíamos quedado en la página 121, eh, donde al pasar Eidelstein presenta en la página 119 la fórmula del fantasma para la histeria y para la obsesión. Y hace rato me estuve fijando porque me di cuenta que no sabía nada de eso y me fui a las estructuras clínicas de Eidelstein, al libro de la segunda edición, no, el tomo 2 de las estructuras clínicas. Y ahí aborda el fantasma de la histeria y de la obsesión. Y bueno, aclaró muchas cosas. Me he prometido, lo dejé aquí cerquita el libro, me he prometido volver eh, al texto para hacerme eh, una, conceptualmente una idea más acabada del fantasma en la histeria y en la obsesión. Em, Así como en las otras estructuras clínicas, ¿no? Habría que ver, ya que el tema del fantasma es de radical importancia, este, como diría, no es un síntoma, por ejemplo, como podría ser un síntoma interpretado de una o de otra manera más o menos distinta, ¿no? Sino que son em, elementos conceptuales, matemas, en el caso de Lacan, eh, cuya potencia permite dar cuenta de una gran porción de lo que el sujeto en la concepción de Lacan es estructuralmente, ¿no? Así que bueno, em, estuve con eso. Empiezo en la penúltimo párrafo de la hoja de la página 121, que dice: pasamos a la dirección de la cura, un texto de Lacan. No debería sorprenderlos el hecho de que para trabajar el problema del recorrido me refiera a ese escrito de Lacan que es en sí mismo un recorrido. Tampoco quiero que pierdan de vista que voy a estar en el final de ese texto, perdón, que voy a citar el final de ese texto desde el punto 14 hasta el punto 19, que es el último. El final de la dirección de la cura tiene mucho que ver con el final de la dirección de cada cura. Mucho se ha hablado y se habla del fantasma, pero sigue siendo un tema especialmente oscuro. De modo que, em, de modo que
no nos apuraremos en este punto, haremos un trabajo minucioso, primera cita de este libro, de este escrito. Bueno, voy a compartir que em, siempre pongo la carátula no, la tapa del libro, y ahora me había olvidado. Bueno, como de costumbre, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, este, que comenten para alentarme a seguir con esto que me hace tan bien. Me gusta mucho hablar del tema del psicoanálisis. Em, Así que, por favor, si están, si han visitado algún video y les ha gustado, o están siguiendo alguna lista de reproducción de los libros que he ido subiendo, este, comenten, y todos felices. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, primera cita de la dirección de la cura, de Lacan. 14 dice, la importancia de preservar el lugar del deseo en la dirección de la cura necesita que se oriente ese lugar con relación a los efectos de la demanda, únicos que se conciben actualmente en el principio del poder de la cura. Dice Eidelstein, Lacan establece claramente al deseo como motor fundamental de la dirección de la cura y agrega que esto es necesario explicitarlo para rectificar así cierta concepción actual de la dirección de la cura analítica. Se puede hacer cosas con la demanda tiene un poder, de eso no hay dudas, pero el verdadero motor del análisis es el deseo, y especialmente el deseo en el contexto de la dirección de la cura analítica. Em, Otra parte de la cita. El deseo, por más que se transparente siempre, como se ve aquí en la demanda, no por ello deja de estar más allá. ¿Se entiende la metáfora de que el deseo se transparenta en la demanda? En última instancia, uno siempre puede reconducir el deseo a la demanda, porque detrás del deseo siempre hay una demanda. El deseo está articulado a la demanda, aunque Lacan se apresura a agregar que no por ello el deseo deja de estar más allá, ya que no es articulable. Bueno, está más allá porque es objeto A, deseo, objeto A, motor del deseo, deseo, motor de la demanda. Así lo leo yo, ¿no? Hay demanda porque hay deseo. Este, bueno, ahora que lo digo, creo que me equivoco porque en la psicosis hay demanda, está el circuito infernal de la demanda, ese circuito del cual el psicótico muchas veces no logra salir. Em, pero lo voy a subsanar de esta manera. Hay
demanda porque hay deseo y el deseo, em, ay, se me fue cómo lo iba a subsanar. Este, bueno, em, entonces Lacan se apresura a agregar que no por ello el deseo deja de estar más allá, ya que no es articulable. Bien, la condición de que haya deseo es que las demandas no sean todas, ¿no? Es decir, que no todo haga signo, es decir, que no todo sea audible, por usar una metáfora, ¿no? Que no todo sea eh, visible, que no todo sea eh, una demanda a la cual suscribir. Ese recorte de la demanda lo provoca el fantasma, que es el horizonte de la visión, también una metáfora, porque estamos hablando de la percepción en general, de la cosmovisión, podríamos decir, del mundo para el sujeto. Eh, entonces, en la medida en que está recortado por el fantasma, eh, la demanda se mueve dentro de un marco que es ese fantasma justamente, eh, y el motor de esa demanda es el deseo. Cuando estamos en el caso de la psicosis, podríamos decir que todo hace signo, por lo tanto no hay un recorte eh, en el plano del sujeto, no hay un recorte que le permita a la demanda estar, em, estar de alguna manera limitada, ¿no? Entonces todo se le presenta en la psicosis como una demanda. Si un observador mira el deseo, digamos, este termina por transparentársele y se queda entonces mirando la demanda. Pero el deseo sigue siempre implicando un campo más allá de toda demanda. Por otro lado, cada vez que Lacan utiliza la noción de más allá, está trabajando la metáfora freudiana de la determinación. El más allá será determinante. Y Lacan nos dice que precisamente más allá de la demanda, aún con todo su poder, está determinándola el deseo. Cada vez que Lacan utiliza la noción de más allá, está trabajando la metáfora freudiana de la determinación. El más allá será determinante. Y Lacan nos dice que precisamente más allá de la demanda, aún con todo su poder, está determinándola el deseo. Bueno, no es distinto de lo que digo yo, ¿no? El motor del deseo es el objeto A y el motor de la demanda es el deseo. El motor de un motor, ¿no? Eh, lo que mueve al automóvil y lo que mueve al individuo que maneja el automóvil, ¿no? Por ejemplo, para seguir con la cuestión metafórica, lo que mueve al automóvil es el motor del automóvil y lo que podría ser lo que mueve al individuo que maneja el automóvil es llegar al trabajo, ir de vacaciones. Entonces también aquí se da el motor de un motor. Repito, el motor del deseo es el objeto A. Eso
Ya seguramente vamos a tener oportunidad de hablar al respecto. El motor del deseo es el objeto A y el motor de la demanda es el deseo. Dice en otra parte de la cita de la dirección de la cura. Está también más acá de otra demanda en que el sujeto, repercutiéndose en el lugar del otro, no borraría tanto su dependencia por un acuerdo de rebote como fijaría el ser mismo que viene a proponer allí. Lacan dice que el sujeto, repercutiendo entre las dos demandas, intenta fijar el ser. Ahí pasamos de el significante uno y el significante 2 y el fading del sujeto entre los significantes al fading del sujeto entre las demandas. Em, Siempre en cada hueco está el sujeto. Entonces Lacan dice que el sujeto, repercutiendo entre las dos demandas, intenta fijar el ser mismo que viene a proponer allí. En este más allá de la demanda, entonces, en el espacio definido entre dos demandas, entre dos cadenas significantes, al sujeto se le plantea el problema del ser y queriendo resolverlo no logra más que rebotar entre ambas. Claro, se identifica, no sé si la palabra identificación está bien usada aquí, pero se hace equivaler a a una cadena o se hace equivaler a otra. Eh, entonces ahí aparece, ahí queda problematizado el tema del ser, ¿no? Seguimos con la cita de Lacan, dice, esto quiere decir que solo de una palabra que levantase la marca que el sujeto recibe de su expresión, podría recibirse la absolución que lo devolvería a su deseo. Si cada vez que enunciamos una demanda se produce el más allá de la demanda, el sujeto requiere de una palabra que lo saque de esa dialéctica. Seguimos, sigue acá con Lacan. Pero el deseo no es otra cosa que la imposibilidad de esa palabra. El deseo inscribe cierta imposibilidad. ¿Cuál? Que una palabra venga a borrar el efecto de la palabra. Bien, claro, porque palabra, significante, demanda, forman todas esas una, una misma, que se podría resumir todo en significante, ¿no? Em, entonces, em, para salir para salir de esa dinámica demanda-deseo, eh, el sujeto pretendería una palabra que lo saque, pero esa palabra no puede llegar nunca. Eh, Me lo imagino aquí como el meditador
budista que piensa en el deseo como em, piensa en la aniquilación del deseo. Y para una de las metáforas, este, para pensar en la aniquilación del deseo es pensar en un recipiente y no hay que llenar ese recipiente, sino que hay que romper el recipiente, ¿no? Esa palabra podría ser el momento del nirvana en donde se rompe el recipiente para el Buda, ¿no? Para Sakyamuni, para Siddhartha Gautama. Eh, Seguimos con la cita de Lacan, que al responder a la primera no puede sino redoblar su marca, consumando esa escisión spaltum que el sujeto sufre por no ser sujeto, sino en cuanto que habla. El sujeto es a condición de que habla. Dice al redoblar la palabra, intentando que S2 lo rescate del efecto de S1, el sujeto solo logra cavar el abismo de su división entre ambos, entre paréntesis Lacan agrega, lo cual está simbolizado por la barra oblicua de doble bastardía con que afectamos a la S del sujeto para señalar que ese sujeto está barrado, ¿no? Mm, bueno, porque intentando que S2 lo rescate del efecto de S1. El S1, en el S1 está presente el S2, porque los significantes eh, tienen como valor simplemente la diferencia, ser distintos de los otros, ¿no? Por lo tanto, para que sea patente la irrupción de un significante, tienen que estar presentes de manera sincrónica los otros significantes. En este caso simplificado, S2, ¿no? Para que S1 pueda funcionar como significante, tiene que estar S2 sincrónico. Entonces, el efecto de S1 es remitir a un S2, pero cuando remite al S2, em, se remite al S1 y así eh, continuamente, ¿no? Entonces el sujeto solo logra cavar el abismo de su división entre ambos. El sujeto será en nuestra álgebra la indicación de la inexistencia de una palabra que borre el efecto de la palabra en el sujeto hablante. Y aún hay una nota del año 1966, en la que Lacan agrega, em, la pulsión y el fantasma de nuestro grafo, reproducidos aquí en su versión del sujeto, el signo losange o rombo consigna las relaciones envolvimiento, desenvolvimiento, conjunción, disyunción. Em, los nexos, claro, porque es una V eh, con el piquito para arriba o es una V con el piquito para abajo. Y esas dos V forman el rombo, ¿no?
Entonces dice, em, el signo rombo consigna las relaciones envolvimiento-desenvolvimiento, conjunción-disyunción, que son los signos de la lógica. La B con el piquito para abajo es la disyunción y la B con el piquito para arriba es la conjunción. Los nexos que significan estos dos paréntesis permiten leer la S tachada. S en fading en el corte de la demanda. S en fading en el objeto del deseo. Dice, acaba de dar las fórmulas de la pulsión y el fantasma. El sujeto tachado no está indicando la imposibilidad del sujeto de hallar una palabra que lo saque del efecto de la palabra, que es el más allá de la palabra. Eh, entonces, la tachadura en el sujeto nos está indicando la imposibilidad del sujeto de hallar una palabra que lo saque del efecto de la palabra. Claro que es lo mismo que decir que no hay otro del otro, ¿no? No hay otro, no hay un otro que garantice em, no hay otro que garantice la verdad, la palabra plena, el pleno sentido, no hay otro del otro, ¿no? Eso es lo mismo que lo que está diciendo acá, ¿no? Que por el hecho de estar atravesado por el lenguaje, nunca sabe hacia dónde se dirige, qué es lo que va a decir. Cuando lo dice puede quedar veante porque se sorprende de lo que dijo. Entonces, indicando la imposibilidad del sujeto de hallar una palabra que lo saque del efecto de la palabra, que es el más allá de la palabra, o sea, el deseo. Quisiera darles una indicación que por ser tan obvia a veces se olvida, que las fórmulas de Lacan por ejemplo, la fórmula del fantasma se lee de izquierda a derecha, tienen un recorrido tal como en matemáticas 1 más 2 es igual a 3. En matemáticas se denomina una dupla así, donde el orden de la secuencia es determinante, par ordenado. Ujú. Es por este motivo que hay que destacar de la eh, última cita de 1966, el Essenfiden ante el objeto del deseo, porque luego lo utilizaremos como una clave de lectura de la función del fantasma respecto del deseo. Sigo con la cita, dice este, ¿no? Entonces es la cita de la dirección de la cura. Pero no hay que confundir la identificación con el significante todopoderoso de la demanda, del que hemos hablado ya, y la identificación con el objeto de la demanda de amor. Lacan plantea que hay una identificación que es con el significante todopoderoso de la demanda. ¿Y cuál es ese significante todopoderoso de la demanda? El que nosotros trabajamos como ideal del otro. I mayúscula entre paréntesis A mayúscula. Ese es el significante todopoderoso de la demanda. Y recuerden que en el párrafo que leímos, el problema era que el sujeto, buscando con el segundo significante borrar los efectos del primero, finalmente quedaba entre dos. Ahora, esa identificación con el significante todopoderoso de la demanda
¿No podrá ser acaso la identificación primaria de Freud? Siendo así, Lacan plantea que hay, entonces, un segundo tipo de identificación que es el objeto de la demanda de amor. Seguimos con la cita. Esta es sin duda también una regresión. Freud insiste en ello cuando la considera como el segundo modo de identificación que distingue su segunda tópica escribiendo Psicología de las masas y Análisis del yo, pero es otra regresión. Aquí se encuentra el exit que permite salir de la sugestión, la identificación con el objeto como regresión, porque parte de la demanda de amor. Abre la secuencia de la transferencia, o sea, el camino donde podrán denunciarse las identificaciones que, deteniendo esta regresión, le marcan el paso. Ambas identificaciones, la identificación con el significante todopoderoso de la demanda, el ideal del otro, y la identificación con la demanda de amor, con el objeto de la demanda de amor. Dice, ambas identificaciones con el significante todopoderoso de la demanda y con el objeto de la demanda de amor son identificaciones regresivas, salvo que mientras la primera deja al sujeto atrapado en la sugestión, recuerden el cortocircuito petrificante de la identificación al ideal del otro. La segunda, la identificación con el objeto de la demanda de amor, abre el camino de la transferencia. Cuando el sujeto pasa de la dialéctica del significante todopoderoso de la demanda a la del objeto de la demanda de amor, se ha presentado al menos una posibilidad de exit, una salida. Esto no quiere decir que haya salido, pero se ha constituido una salida posible. Es la transferencia. Aquí conviene destacar que lo que muchas veces los analistas consideramos como transferencia no es más que sugestión. Muchas veces creemos que hay transferencia cuando solo se ha producido el efecto de poder propio al significante y en especial al significante todopoderoso de la demanda. Cuando se presentifica la función del otro, no estamos frente a la transferencia, sino a la sugestión. Transferencia, tal como Lacan propone en el Seminario 2, significa la maniobra que desde el lugar del otro se hace para producir la puesta en acto de la realidad del inconsciente en tanto sexual. Estas consideraciones, sigue Lacan, estas consideraciones nos confirman que es natural analizar la transferencia. Eidelstein. Lacan está diciendo que el camino del análisis tiene que seguir la transferencia, que no hay otra posibilidad, pero la transferencia en el sentido recién definido, cuando entra en juego la dialéctica del objeto.
Dice Lacan, pues la transferencia en sí misma es ya análisis de la sugestión, en la medida en que coloca al sujeto respecto de su demanda en una posición que no recibe sino de su deseo. Solo para el mantenimiento de ese cuadro de la transferencia debe la frustración prevalecer sobre la gratificación. Quizá podamos entender por qué Lacan propone que la frustración, que participa de nuestra ética y no de nuestro goce, debe prevalecer sobre la gratificación en la práctica analítica, porque abre el camino de la salida del éxito salida posible. ¿Salida a qué? A quedar capturado en el campo del otro, que era donde nos hallábamos. Dado que la transferencia implica, por definición, al objeto de la demanda de amor y a la demanda, tiene por propiedad, dado el campo más allá, que es el del deseo, que ella produce, hacer que el objeto se vea determinado por el deseo. Recuerdan que la demanda anulaba al objeto particular de la necesidad, produciendo así el objeto causa del deseo. Em, bueno, el analizante tiene que estar más del lado de la frustración que de la gratificación, dice, ¿no? Y eso porque em, abre el camino, la frustración abre el camino de la salida posible a quedar capturado en el campo del otro, o sea, a quedar capturado en el significante todopoderoso del ideal del otro, ¿no? Dado que la transferencia implica, por definición, al objeto y a la demanda, tiene por propiedad hacer que el objeto se vea determinado por el deseo. Bueno, entonces la frustración nos sacaría de la captura imaginaria en el ideal del otro. Y al sacarnos de ese lugar de la hipnosis, ¿no? Nos permitiría ubicarnos más en un campo relacionado con el deseo, eh, y esto es ya una salida, dice, ¿no? O empieza a ser el camino, la insistencia de este punto empieza a ser el camino de una cura de la neurosis, ¿no? Significa, sigue ahora con Lacan, significa que en los efectos que responden a un sujeto, en un sujeto, a una demanda determinada, van a interferir aquellos de una posición con relación al otro, aquí su semejante, al que él sostiene en cuanto sujeto. Al que él sostiene en cuanto sujeto quiere decir que el lenguaje le permite considerarse como el tramoyista. Tramoya aquí es el argumento mismo de la obra, en tanto que enredo, disimulo o maña. El tramoyista es una persona que usa de ficciones o engaños. Su uso proviene del teatro,
mucho en relación con el fantasma tiene que ver con la puesta en escena teatral. Em, Su uso proviene del teatro, de tramoya, máquina para figurar en el teatro transformaciones o casos prodigiosos. Em, o incluso como el director de escena de toda la captura imaginaria de la cual, en caso contrario, él no sería sino un títere vivo. En el contexto de la dialéctica, yo-otro, el sujeto intenta hacer del mensaje del semejante un sujeto. ¿Para qué? Para rescatarse él mismo como sujeto, ya que si no queda, ya que si no quedaría siendo un títere. Postula al otro como sujeto haciéndose él, al sostener al otro, el tramoyista o director de escena. Ficción neurótica muy común en la que el sujeto, como ya vimos respecto del ideal del otro y de la imagen del otro, intenta desmentir la alienación. Intenta desmentir la alienación. Voy a marcar acá. Entonces el sujeto intenta hacer del semejante un sujeto. Para rescatarse el mismo como sujeto, postula al otro como sujeto haciéndose él, al sostener al otro, el tramoyista o director de escena. Es como que produce una sustitución, ¿no? Él queda como el director y el otro como el sujeto. Me hace acordar a la fórmula del perverso. Se pone en lugar de objeto para dividir al otro, al semejante, ¿no? Em, pero no, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Ficción neurótica muy común en la que el sujeto, como ya vimos respecto de el ideal del otro y de la imagen del otro, intenta desmentir la alienación. El fantasma es la ilustración misma de esa posibilidad original. ¿Qué posibilidad original? Sostener al sujeto. Eso es el fantasma, la posibilidad de sostener al sujeto. Por eso toda tentación de reducirlo a la imaginación, a falta de confesar su fracaso, es un contrasentido permanente, contrasentido del que la escuela kleiniana, que ha llevado muy lejos las cosas en este terreno, no puede salir por no entrever siquiera la categoría del significante. Nos aclara Eiderstein. El problema kleiniano fue atender a esta dialéctica como si fuese una cuestión neta y exclusivamente imaginaria. Y aquí el problema es sostener al sujeto en lo simbólico. Por eso, sin que deje de cumplir un papel importante, la configuración imaginaria de las escenas fantasmáticas, de lo que se trata en realidad es del libreto, del argumento. El mismo decorado puede valer de muy distintas maneras según el contexto simbólico en el cual se lo localice. Sin embargo, una vez definida como imagen, puesta en función en la estructura significante, la noción de fantasma inconsciente
no ofrece dificultad. Digamos que el fantasma en su uso fundamental. Dice, noten que no dice aquí fantasma fundamental, sino que hay un uso fundamental del fantasma. Nos la pasamos buscando el fantasma fundamental para tal sujeto y quizás se trata de otra cosa, de una función fundamental del fantasma para cada sujeto. Una frase que pareció, en un momento del análisis, tomar la función del fantasma fundamental podría un día cambiar y, sin embargo, seguir cumpliendo otra frase, la misma función, que era la que le hacía ser fundamental a la anterior. Esto es muy importante en la clínica misma. Se trata de que el analizante descubra la función que para él tiene el fantasma y no tanto que conozca su texto. Bueno, se me ocurre que es una maniobra difícil. No me imagino cómo se lleva adelante esto, pero que el analizante descubra la función que para él tiene el fantasma sin necesidad de ir a la teoría, ¿no? Y a la vez de que descubra la función que tiene el fantasma, a la vez no necesariamente conocer el texto del fantasma. em, bueno, es una maniobra que em, da para pensar, ¿no? Repito entonces, digamos que el fantasma en su uso fundamental es aquello por lo cual el sujeto se sostiene a nivel de su deseo evanescente. Evanescente en la medida en que la satisfacción misma de la demanda le hurta su objeto. Cada vez que una demanda em, es satisfecha, le hurta el objeto al deseo, ¿no? Eso es lo que entiendo aquí, ¿no? Dice, Lacan no utiliza la palabra evanescente y la palabra evanescente existe en francés. En francés son dos palabras distintas, evanescent y evanoisemen. El traductor al castellano comete un error. Sin embargo, antes de que veamos qué quiere decir que el deseo sea evanescente, quisiera que tengan en mente que el sujeto debe ser sostenido por el fantasma, en el nivel del deseo evanescente, y también que el objeto de la demanda le es hurtado. Por eso Lacan dice que hay progreso en el paso de la identificación del primer tipo a la identificación del segundo tipo, porque precisamente el objeto de la demanda se desvanece en la demanda misma. Por lo tanto, pasar del ideal del otro al objeto de la demanda de amor, que no puede dejar de desvanecerse, lleva al deseo. Tomemos por un momento otra vía. ¿Qué es el fantasma? Para contestar de una manera totalmente axiomática, una forma de concebir el objeto A, una forma de concebir al sujeto barrado y una forma de concebir la relación entre ellos. Em, a ver, quiero ver cuánto llevamos.